Si el alquiler se lleva la mayor parte de tu sueldo, no puedes ahorrar y sin ahorros comprar una vivienda es imposible, por lo que no hay más alternativa que seguir alquilando. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y para hablar más del tema y de las opiniones de las opciones de las que disponen los jóvenes para acceder al mercado inmobiliario, tenemos hoy en nuestro programa a los siguientes invitados: Abel Campos, director de Oficina Agrocasas Viladecans Nord, bienvenido; Ana Peral, directora de la agencia de Canal Profesional UCI, bienvenida Ana; y Carlos Vidal, director de Agrocasa Hipotecas. Bienvenidos a los tres. Gracias. Muchas gracias por uniros a este debate, y antes de empezar a debatir me gustaría que cada uno diera un titular que hiciera referencia a la situación actual inmobiliaria y financiera a la que se enfrentan los jóvenes. Si te parece, Carlos, empezamos por ti. Y tanto. Bueno, siguiendo un poco lo que has dicho antes, ¿no? Al final la situación obviamente nos gustaría que fuera un poquito mejor de lo que es, pero creo que aún se sigue pudiendo tener esas soluciones para encontrar una vivienda. Creo que aún es posible que la opción de comprar una vivienda sea rentable, y creo que en ese sentido estar bien asesorado, que alguien te acompañe en ese proceso, encontrar las mejores soluciones para tu caso, pues creo que es una solución, y a partir de ahí creo que ese paso aún se puede seguir dando. Yo creo que estamos ante un problema estructural en cuanto al acceso a la vivienda de los jóvenes, y me parece importante destacar el tema de los sueldos, el tema de los contratos y las barreras de acceso a conseguir financiación. Yo creo que son los tres pilares que a día de hoy a una persona joven le dificulta un poco el acceso a la vivienda. Pero mi titular sería que estas son las reglas del juego, y a partir de aquí creo que tenemos que encontrar soluciones, que a ver, las haylas, y que espero que en este debate podamos encontrar muchas. Eso espero. Y Ana, ¿tu opinión? Bueno, poco más que decir. Con los datos que tú has dado al principio, pues hablan por sí solos. De hecho, hay un informe del Banco de España que dice que en el año 2011 el 70% de los menores de 35 años eran propietarios, y a día de hoy no llega al 30%, con lo cual, bueno, pues son datos aplastantes de que hay una situación complicada para la gente joven. Entonces, para que la gente que nos está viendo se asuste o esté más tranquila, ¿creéis que existe una posibilidad real para que una persona joven pueda plantearse comprarse una vivienda? ¿Tengo que empezar yo? ¿Quién quiera de los tres? ¿Puedo empezar yo? A ver, yo creo que posibilidad real sí que hay, pero hay que hacer una buena estructuración de la situación. Yo creo que hay que tener en cuenta dos pilares: el que depende de la persona, es decir, el que depende de mí, ¿no?, a la hora de poder decidir, y el que depende de otros actores, como puede ser la administración pública, como puede ser las entidades financieras, etc. etc. Sí que es verdad que la situación es complicada y que acceder al crédito cuesta bastante. Yo me atrevería a decir que una persona joven que tenga una nómina normal y corriente, que tenga algo de ahorros, yo creo que si se pone a mirar diferentes entidades bancarias sí que tiene posibilidad de acceder a un crédito. Y resumidamente creo que lo importante es tener en cuenta el factor ahorro. Y si tú tienes algo de ahorros, sí que puedes acceder a una vivienda. También es verdad que hay que tener en cuenta qué tipo de vivienda voy a comprar. No es lo mismo una persona joven que quiera lanzarse a comprar una vivienda de 300.000 euros que alguien que se decante pues, por una vivienda a lo mejor más alejada de la capital o con un metraje más pequeño que le cueste 120, 130. Yo creo que sí que puede haber posibilidades de comprar, pero hay que estudiar mucho qué tipo de vivienda puedo acceder y dónde la tengo que comprar. Claro, al final lo que dice Abel tiene razón. Al final la cuestión no es si puedo adquirir una vivienda, es qué vivienda puedo adquirir. Exacto. Entonces, a partir de qué vivienda puedo adquirir es si quiero adquirir esa vivienda. Al final es un poco lo que decías tú, ¿no? El pescado que se muerde la cola. ¿No? Claro, al final es... Obviamente la situación es complicada, entonces hay que amoldarse a qué vivienda puedo comprar, y a partir de aquí amoldarse un poco, y lo que se hace muchas veces es, oye, pues obviamente con ayuda de padres a lo mejor, porque como tú has dicho, ¿no?, ahorrar actualmente es muy complicado, todos lo sabemos, ¿vale? Y más con el estilo de vida que llevamos. Entonces, ahorrar es muy complicado, sobre todo contar con la ayuda de un padre, madre, etcétera, que oye, pues si me puede ayudar en algún sentido, avaristas, etcétera. A partir de aquí, sobre todo, amoldar, como decía Abel, amoldar todo el tema de qué vivienda me voy a comprar, qué precio va a tener y si esa vivienda me va a salir rentable a la larga, ¿vale? Entonces, al final hay que escoger la vivienda que puedo comprar y a partir de aquí, pues obviamente, dar el paso. Es un paso complicado porque, como tú has dicho, pues, sobre todo, pues, como decía Abel, ¿no?, tema ahorros, qué puedo comprar, qué puedo pagar. Entonces, hacer el estudio ese, ¿no?, y al final qué paso puedo dar para que me salga rentable, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes.
sobre todo hay que escoger la vivienda. Entonces, ahí sí que vimos ya el debate de hace unos días, ¿no? Que al final a todos nos gustaría vivir en el centro, pero hay muchas veces que no puede ser posible. No, posibilidades sí. A ver, las haylas, pero bueno, no sé qué os encontráis vosotros, pero yo la mayoría de gente joven que nos solicita una hipoteca requiere ayuda familiar prácticamente en todos los casos, porque hoy en día hacerse con un ahorro, con los sueldos que hay, con los estilos de vida que llevamos o que llevan los jóvenes, es muy complicado. Hacerse con un ahorro suficiente. Bueno, pues alguien te encuentras que tiene un poquito de ahorro, pero casi siempre se requiere un apoyo familiar. Sí que es verdad que la forma de consumo ha cambiado muchísimo, ¿no? En la época de nuestros padres o abuelos a la época de ahorrar para... Sí, es verdad que ha cambiado comprar. mucho y yo creo que esto también podría ser un factor a tener en cuenta como análisis propio de persona joven, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy ingresando? ¿Cómo puedo gestionar mis recursos? Y al final un poco tener en cuenta que si te vas de alquiler ya no puedes ahorrar, ¿no? Pues bueno, voy a plantear bien mi vida. Que se muerde la cola, ¿no? Que decía ella, claro, es decir, o vivo en casa de mis padres y intento ahorrar todo lo que pueda. Pasa que yo creo que también la gente ve que es tanto dinero el que tiene que ahorrar para que lo ve tan lejos, lo ve tan difícil, que dices, pues voy a vivir, ¿no? Voy a vivir porque es complicado, es complicado. Si no tienes apoyo familiar es complicado. Sí, la verdad que sí. Porque al final también lo que hablabais ahora de alquilar o comprar es una decisión que al final una persona que ya quiere irse de casa de sus padres es lo que primero te plantea, si vas a alquilar o si vas a comprar. Entonces, ¿qué creéis que es lo más importante que se tiene que plantear los jóvenes, por ejemplo, antes de tomar esta decisión de si alquilar o comprar? Yo creo que el ahorro es fundamental, para mí es el factor fundamental. Si no tienes ahorros y no tienes un familiar que te pueda ayudar, porque hay situaciones familiares en que no te puede ayudar tu padre, tu madre, yo creo que es fundamental el ahorro. Si no tienes ahorro, tienes que ir a la vía de... Hay veces que no puedes elegir entre una opción y la otra, es decir, tiene que ser la que se adapte a lo que... circunstancias. Si tienes ahorro, yo creo que la decisión tendría que ser comprar, pero saber comprar bien. Es decir, lo que hablábamos, ¿no? Pues igual no tengo que comprar en el centro de Barcelona, puedo mirar en Sabadell, en Granollers, en Viladecans, mirar un poco en la primera, segunda corona del área metropolitana, pero yo creo que el ahorro es lo más importante y aquí es lo que te va a dirigir un poco la decisión. La estabilidad laboral también, yo creo, que es algo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de... Final... Claro, un alquiler, perdón. Un alquiler dices, bueno, pues alquilo y si me tengo que volver a casa de mis... Bueno, cuando es una propiedad, yo creo que sí que se tiene que tener más en cuenta la estabilidad laboral. A ver, para mí, es cierto que el ahorro es importante, pero también tienes que tener un poco qué visión tengo y hacia dónde quiero ir. Entonces, a partir de aquí es, oye, voy a trabajar en este sitio, lo que decía un poco Ana, ¿no? Tengo estabilidad laboral. Obviamente, para mí, bajo mi punto de vista, siempre comprar una vivienda siempre va a ser más rentable que un alquiler, más que nada porque al final estoy perdiendo ese dinero, ¿no? Al final es un fondo perdido, sí que es cierto que estoy viviendo, pero es un dinero a fondo perdido, cosa que en una hipoteca no pasa. Al final es un dinero que, oye, que estoy depositando ahí mes a mes. Y que es un dinero que al final va a parar a... Una forma de ahorro. En un futuro, claro, en un futuro es como tener... Bueno, salvando las distancias, ¿no? Es como tener un plan de pensiones ahí metido, que voy ahorrando y al final ese capital, a la larga, cuando venda en un futuro, o incluso si me cambio de vivienda y ese piso lo alquilo o lo que sea, pues al final es un dinero que yo tengo ahí. Hay soluciones para el tema del ahorro, todas parten de ayuda familiar, obviamente, y sobre todo, pues, tener mucho en cuenta, pues eso, que cuando tú estás alquilando pues es un dinero a fondo perdido, etcétera, y al final tener en cuenta todo eso para comprar la vivienda que yo quiera y sobre todo ajustar lo que hemos dicho al principio, ajustar el precio de la vivienda. Que somos españoles y aquí lo de alquilar, estirar, ¿no? Sí. Nuestros padres es de toda la vida, ¿no? No alquiles, que eso es tirar el dinero, que en cambio en otros países de Europa no se plantean otra cosa a los jóvenes que no sea alquilar, pero claro, también tienen una oferta que lógicamente aquí pues estamos lejísimos de tener una oferta de pisos de alquiler como para cubrir la demanda tan enorme que hay. Sí, sí. A eso le juntas el, bueno, no sé si lo has dicho antes, el 30% ese que ahora mismo hay de paro juvenil, que los sueldos son bajos, etcétera, normalmente, ¿vale? Y los precios del alquiler están súper inflados, entonces a partir de ahí, sobre todo el poder adquirir una vivienda, yo creo que es una solución para luchar contra esos precios de alquiler que también están desorbitados. Al final la situación que tenemos es esa, entonces lo que ha dicho Abel un poco, ¿no? Habrá que irse pues, fuera del área metropolitana y a partir de ahí encontrar un piso que nos encaje.
Pero también hablaba al principio que las personas jóvenes a las que más les cuesta acceder a comprar un piso es personas menores de 35 años solteros, porque al final entiendo que si estás con una pareja y quieres comprar o alquilar es muchísimo más fácil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uno de los parámetros que tiene en cuenta una entidad financiera para darte un préstamo es tu porcentaje de endeudamiento, ¿no? Si tú tienes un sueldo X y tu porcentaje de endeudamiento es 30%, 35%, no puedes pagar más de lo que te están diciendo. Y aquí sí que es verdad que hay una barrera condicionante muy importante. Con los precios que hay actualmente, comprar solo menor de 35 años con los sueldos medios que hay ahora mismo en Cataluña, pues es bastante complicado. Volvemos un poco a lo mismo, hay soluciones. Bueno, si no puedo comprar un piso de 80 metros cuadrados con ascensor en el centro de Barcelona, pues igual me tengo que ir a un tercero sin ascensor de 40 metros cuadrados en la segunda corona del área metropolitana. Quizás ahí sí que vas a tener más opción porque el precio va a ser más bajito y vas a poder acceder a esa hipoteca, ¿no? Pero sí que es verdad que para comprar son los que más difícil lo tienen, porque otro parámetro que miramos las entidades financieras es lo que te queda para vivir después de pagar, no solo ese 30 o 40%, sino cuánto te queda. Entonces, claro, si hay un solo sueldo, se complica que quede lo suficiente como para lo que consideramos tener una vida digna, ¿no? Y poder cubrir también la luz, el agua, el gas y todo, el ocio, claro. Y eso se mira mucho. Entonces, claro, cuando es una sola persona se complica bastante.